Dicen que el dinero es como el agua salada, cuanto más bebes, más sed te da, y a veces, esa sed nos seca el corazón, hasta convertirnos en estatuas de piedra, incapaces de ver que la persona que tenemos enfrente no es una máquina, sino un ser humano, que respira, siente y sangra igual que nosotros. Esta historia comienza en la cima del mundo, o al menos, eso creía Roberto Montenegro. Roberto era el tipo de hombre que miraba el mundo a través de cristales tintados. Dueño de una de las constructoras más grandes del país, su vida era una sucesión de reuniones, firmas millonarias y trajes que costaban más de lo que una familia promedio gana en un año. Para Roberto, el tiempo no era oro, el tiempo era poder, y odiaba perderlo. Aquella tarde de viernes, el cielo de la capital se había desplomado. Una tormenta eléctrica azotaba los rascacielos de cristal, colapsando el tráfico en un nudo de luces rojas y desesperación. Roberto bajó las escaleras de su edificio corporativo con el teléfono pegado a la oreja, ladrando órdenes a algún asistente, aterrorizado. No me importan las excusas, Ramírez. Quiero ese contrato en mi escritorio el lunes a primera hora, ¿o buscas otro trabajo?, gritó, colgando la llamada con furia. En la acera, bajo un paraguas negro, lo esperaba su chofer, don Manuel. Manuel era un hombre de 60 y tantos años, con el cabello gris perfectamente peinado, y un uniforme que, aunque limpio, mostraba el desgaste de los años en los codos y el cuello. Manuel no era solo un empleado, llevaba 10 años manejando para la empresa. Era un hombre de pocas palabras, mirada triste y manos que temblaban ligeramente cuando nadie lo veía. Ese día, Manuel se apresuró a abrir la puerta trasera del lujoso sedán alemán de Roberto. La lluvia le empapaba la cara, pero mantuvo la puerta abierta con respeto, protegiendo a su patrón. «Buenas tardes, don Roberto», dijo Manuel con voz suave, casi inaudible por el ruido del tráfico. Roberto ni lo miró. Se metió en el auto, sacudiéndose el agua de su saco italiano, con gesto de asco, como si la lluvia fuera un insulto personal. «Arranca, Manuel». Llevo media hora de retraso para la cena con los inversores. Y por el amor de Dios, evita la avenida principal. Manuel asintió. Cerró la puerta con suavidad y corrió a sentarse al volante. El interior del auto era un santuario de cuero y silencio, aislado del caos exterior. Pero ese silencio estaba cargado de tensión. El auto avanzó lentamente, atrapado en la marea de vehículos. Roberto, en el asiento trasero, revisaba correos en su tablet con impaciencia frenética. Tamborileaba los dedos sobre el reposabrazos, suspirando cada 30 segundos. De repente, Roberto arrugó la nariz. Olfateó el aire acondicionado climatizado. Había algo, un olor que no pertenecía a ese entorno de lujo. No era suciedad, no era comida. Era un olor químico, penetrante. Una mezcla de alcohol, yodo y algo más dulce y nauseabundo. El olor inconfundible de la enfermedad. «Manuel», dijo Roberto con voz seca, sin levantar la vista de su pantalla. «Sí, señor», respondió el chofer, mirándolo por el retrovisor. Los ojos de Manuel se veían rojos, cansados, con unas ojeras profundas que el espejo retrovisor magnificaba. «¿Qué demonios es ese olor?», espetó el empresario. «Huele a hospital. Barato. ¿No llevaste el auto al lavado esta mañana como te ordené?». Manuel apretó el volante con fuerza. Sus nudillos se pusieron blancos. «Sí, señor. Lo lavaron a primera hora». «Pues hicieron un trabajo mediocre». «¿O eres tú?». Roberto levantó la vista y miró la nuca de su chofer con desprecio. «¿Qué pasa? ¿Estás enfermo? Porque si tienes gripe o algo contagioso, te bajas ahora mismo. No puedo permitirme enfermarme antes de la fusión». «No, señor. No estoy enfermo.
murmuró Manuel. Su voz se quebró ligeramente al final de la frase. Roberto resopló, abriendo un poco la ventana para que entrara aire, dejando que la lluvia mojara el interior de cuero beige. Es insoportable. Apesta a desinfectante y a nevejes. Mañana quiero que desinfecten este auto 2 veces. Y tú, cómprate una colonia decente o báñate antes de venir. Me das mala imagen. El comentario fue cruel e innecesario. Fue un dardo envenenado, lanzado directo a la dignidad de un hombre mayo. En el espejo retrovisor, una lágrima solitaria, pesada y silenciosa, rodó por la mejilla arrugada de don Manuel. Él sabía de dónde venía el olor. Sabía que ese aroma a medicina estaba impregnado en su ropa, en su piel, en su alma. No era falta de higiene. Era el rastro de las noches en vela, de las salas de espera frías, de abrazar a alguien que se estaba apagando. Pero Roberto no sabía nada de eso, y tampoco le importaba preguntar. El tráfico se detuvo por completo. Un mar de luces roja. Roberto miró su reloj de orón. Las 8 de la noche. Iba a llegar tardísimo. ¡Muévete!, gritó Roberto, golpeando el respaldo del asiento delantero. Haz algo. Tócale el claxon. Métete por la banqueta, si hace falta. Te pago para que conduzcas, no para que te quedes ahí pasmado como un inútil. Las manos de Manuel empezaron a temblar violentamente sobre el volante. El estrés, el cansancio acumulado de semanas sin dormir bien y la humillación constante estaban cobrando su precio. Su respiración se agitó y entonces sucedió. El teléfono personal de Manuel, un modelo viejo con la pantalla astillada que tenía colocado en el tablero, comenzó a sonar. El timbre era estridente, nervioso. Roberto estalló. ¿Es en serio?, bramó el empresario. Te he dicho 1000 veces que no quiero teléfono sonando cuando estoy en el auto. Apaga esa porquería. Manuel intentó alcanzar el teléfono para silenciarlo, pero sus manos temblaban tanto que se le resbaló y cayó al suelo. Cerca de los pedales, el anciano se dobló para buscarlo, desesperado, mientras el auto de atrás comenzaba a pitar porque el tráfico había avanzado unos metros. «¡Eres un incompetente!», gritó Roberto, desabrochándose el cinturón de seguridad, rojo de ira. «Deja el maldito teléfono y conduce. Mañana estás despedido, Manuel. ¿Me oyes? Despedido». Manuel se congeló. Con la mano, aún buscando el teléfono en el piso del auto, levantó la cara. Estaba pálido, sudando frío. La palabra despedido resonó en el auto más fuerte que los truenos de afuera. Sin ese trabajo, sin el seguro médico que la empresa le daba, todo estaría perdido. Pero el teléfono seguía sonando en el piso, y en la pantalla, que Roberto no podía ver, brillaba un nombre que para Manuel significaba la vida y la muerte. Hospital Central, urgencias en él. Chofer no arrancó, se quedó inmóvil, con la mirada perdida, mientras el empresario millonario seguía gritando, sin saber que estaba a punto de descubrir una verdad que derrumbaría su mundo de cristal. La música sube de intensidad, mezclando violines agudos con un sonido de latido de corazón acelerado. Locutor voz grave y sentencios a querido amigo. Hay silencios que gritan, y el silencio de don Manuel en este momento es el preludio de una tormenta mucho más fuerte que la lluvia que cae afuera. Roberto cree que tiene el control, cree que puede comprar y tirar a las personas, pero no tiene idea de la llamada que está entrando en ese viejo celular. ¿Qué harías tú si tu jefe te humillara así, mientras cargas con el dolor más grande del mundo? Si sientes la impotencia de don Manuel, dale me gusta a este video ahora mismo. Necesitamos apoyar a los hombres buenos que sufren en silencio. Y prepárate, porque en la próxima parte, Manuel contestará a esa llamada, y lo que se escuche a través del altavoz
cambiará el destino de ambos para siempre. Hay momentos en la vida en los que el tiempo no se mide en minutos ni en horas, sino en latidos. Y dentro de ese lujoso auto alemán, mientras el teléfono vibraba en el suelo de alfombra inmaculada, el tiempo se detuvo. Roberto, con el rostro enrojecido por la ira, esperaba que su chofer se disculpara, que apagara el aparato, que volviera a ser el sirviente silencioso de siempre. Pero Manuel no lo hizo. Con una agilidad que no correspondía a su edad, impulsado por el terror puro, Manuel se soltó el cinturón de seguridad y se agachó. Sus dedos temblorosos rozaron la pantalla astillada justo antes de que la llamada se cortara. «¿Qué estás haciendo?», gritó Roberto. «Te dije que condujeras». Manuel ignoró a su jefe. Por primera vez en 10 años, la orden del patrón no era la ley suprema. Deslizó el dedo sobre la pantalla y se llevó el teléfono a la oreja. «Sí, doctor». La voz de Manuel salió como un hilo, ronca, cargada de una angustia que hizo que Roberto, a pesar de su furia, guardara silencio por un segundo. El interior del auto era tan hermético y silencioso que Roberto pudo escuchar el zumbido de la voz al otro lado de la línea. Era una voz femenina, urgente, fría, pero compasiva. «Don Manuel, soy la enfermera de turno en oncología», se escuchó levemente. «Tiene que venir». Anja Manuel cerró los ojos con fuerza, exprimiendo 2 lágrimas gordas que cayeron sobre su uniforme desgastado. ¿Qué pasó? ¿Se puso mal? Sus signos vitales están cayendo muy rápido, don Manuel, continuó la voz, y cada palabra era como un martillazo en el cristal perfecto del mundo de Roberto. «La morfina ya no está haciendo efecto. Ella está preguntando por usted. Dice que tiene miedo. No creo que pase de esta noche». El teléfono se deslizó de la mano de Manuel, pero no cayó al suelo. Se quedó atrapado entre su hombro y su oreja, mientras el viejo chofer se cubría la cara con ambas manos y soltaba un sollozo desgarrador. No fue un llanto tímido, fue el rugido de un animal herido, un sonido profundo y roto que llenó todo el espacio del vehículo. «Mi niña, no, mi niña, no», gritó Manuel, golpeando suavemente el volante con la frente. «Dios mío, todavía no». Roberto se quedó paralizado en el asiento trasero. Su tablet, con los correos de millones de dólares, descansaba olvidada en sus rodillas. El olor desagradable del que se había quejado minutos antes, ese olor a hospital, a medicina fuerte, a desinfectante, de repente tuvo sentido. No era suciedad, era el perfume de la muerte. Era el olor de un padre que pasaba sus noches sentado en una silla de plástico junto a una cama de hospital, y sus días conduciendo un auto de lujo para pagar el tratamiento. La realidad golpeó a Roberto como un balde de agua helada. Manuel, temblando violentamente, buscó la manija de la puerta. «Perdóneme, don Roberto, perdóneme», balbuceó el chofer, sin atreverse a mirarlo a los ojos. «Me bajo aquí, aunque quédese con el auto. Quédese con el sueldo de la semana. Despídame si quiere, pero tengo que irme. Tengo que llegar. Mi hija se muere. Señor Once me muere». El anciano abrió la puerta del conductor. La lluvia y el ruido de la ciudad irrumpieron en la cabina. Manuel estaba dispuesto a salir corriendo entre los coches, bajo el diluvio, con sus piernas viejas y cansadas, solo para llegar a tiempo para un último abrazo. Roberto miró la espalda encorvada de ese hombre, vio las canas mojadas por la lluvia que entraba, pensó en su propia hija, una adolescente, a la que apenas veía porque estaba ocupado construyendo un imperio. Pensó en la cena con los inversores, en el vino caro, en las risas falsas, y por primera vez en mucho tiempo, Roberto sintió algo que no era ambición, sintió vergüenza. Una vergüenza profunda y ardiente. «Cierra la puerta»,
ordenó Roberto en su voz. Sonó extraña, ronca. Manuel, con un pie ya en el asfalto mojado, se detuvo, miró a su jefe con ojos suplicantes, pensando que le iba a prohibir irse. Señor, por favor, no puedo llevarlo a la cena. No puedo. He dicho que cierres la maldita puerta, Manuel, gritó Roberto. Pero esta vez no había ira en su tono, había urgencia. Manuel, confundido y asustado, obedeció por instinto. Cerró la puerta, aislando de nuevo el ruido. Roberto se inclinó hacia adelante, rompiendo la barrera invisible entre el patrón y el empleado. Puso su mano, con su reloj de oro y sus gemelos de plata, sobre el hombro tembloroso del chofer. El traje caro se mojó con las gotas de lluvia que habían entrado. Pero a Roberto no le importó. Olvídate de la cena, dijo Roberto, mirando fijamente los ojos rojos de Manuel a través del retrovisor. Olvídate de los inversores. ¿En qué hospital está? Manuel lo miró, incrédulo, incapaz de procesar el cambio. En el hospital central, señor, pero el tráfico. Conozco esta ciudad mejor que nadie. Yo construí la mitad de estas avenidas, interrumpió Roberto. Se quitó el cinturón de seguridad y miró hacia el frente, hacia el mar de luces rojas. Manuel, ¿te sientes capaz de conducir o quieres que maneje yo? El chofer negó con la cabeza, secándose las lágrimas con la manga de su saco. Yo puedo, señor. Es mi niña. Yo la llevo. Entonces arranca, ordenó Roberto con autoridad, volviendo a ser el líder, pero esta vez con un propósito humano. Usa el claxon. Súbete a la banqueta, si hace falta. Pásate los rojos. Si nos para la policía, yo lo arreglo. Pero sácanos de aquí y llévame a ese hospital. Ahora. A Manuel asintió. Una nueva determinación endureció su mandíbula. Pisó el acelerador. El motor del poderoso sedán alemán rugió. No con la arrogancia de lujo, sino con la desesperación de un padre. El auto giró bruscamente, esquivando un taxi, y se lanzó hacia una calle lateral estrecha. Roberto se agarró del asidero, mientras marcaba un número en su celular. «Ramírez», dijo Roberto al teléfono. «Cancela la cena. Dile a los inversores que se vayan al diablo, o que esperen. Tengo una emergencia real». Colgó el teléfono y lo tiró al asiento de al lado. Miró la nuca de Manuel. Ese olor a medicina que tanto le había molestado, ahora le parecía el aroma más digno del mundo. «¿Cómo se llama?», preguntó Roberto en voz baja, mientras el auto devoraba el asfalto mojado. Manuel tragó saliva. «Lucía, señor. Se llama Lucian. Tiene 22 años. Y le gusta pintar». Roberto asintió en silencio, mirando por la ventana, como la ciudad se desdibujaba bajo la lluvia. Iban camino a la muerte. Pero en ese trayecto, Roberto estaba empezando a despertar a la vida. La música cambia sutilmente a un tono de suspenso y acción, rápido y dinámico. Locutor voz, cálida y reflexiva. Amigos, a veces necesitamos un golpe brutal de realidad para recordar que no somos dioses, solo somos hombre. Roberto acaba de cancelar el negocio de su vida para salvar la despedida de un padre. ¿Creen que llegarán a tiempo? El tráfico es un monstruo, y la vida de Lucía se apaga como una vela al viento. Pero el viaje apenas comienza. Lo que Roberto verá en ese hospital, la pobreza digna y el dolor crudo, romperá sus esquemas para siempre. Y Manuel, pobre Manuel, no sabe que esta noche será la más larga de su existencia. Si te ha conmovido la reacción de Manuel y el cambio de Roberto, suscríbete al canal ahora mismo. Queremos saber qué piensas. ¿Hubieras hecho lo mismo en el lugar del empresario? Déjame tu comentario. Y prepárate, porque en la próxima parte entraremos a la sala de los suspiros y conoceremos a quien le robó el corazón a este padre. El hospital central no se parece en nada a las clínicas privadas de mármol y vidrio, donde Roberto solía tratar sus gripes o hacerse chequeos ejecutivos. No,
El hospital central es un laberinto de pasillos despintados, luces fluorescentes que parpadean, y un olor, ese olor denso a humanidad, a cloro barato y a desesperanza que se te pega en la ropa. Cuando el auto de lujo frenó chirriando en la entrada de urgencias, Manuel no esperó a abrirle la puerta a su jefe. Salió disparado, olvidando el protocolo, olvidando el uniforme, olvidando todo menos a Lucía. Roberto bajó tras Elan. La lluvia le empapó el traje de $3,000 en segundos, pero corrió tras su chofer, entrando en un mundo para el que su dinero no lo había preparado. Caminaron por pasillos abarrotados de gente, sentada en el suelo, esperando atención. Roberto sentía las miradas sobre él en su traje impecable, su reloj brillante, sus zapatos de cuero. Todo allí gritaba intruso. Se sintió observado, juzgado, fuera de lugar, pero no se detuvo. Siguió la espalda encorvada de Manuel, que se abría paso entre camillas y enfermeras, con la urgencia de quien se queda sin tiempo. Llegaron a la habitación 304 Han, o lo que quedaba de ella. No era una habitación privada. Era una sala común con 6 camas separadas por cortinas de tela desgastada. Manuel se detuvo frente a la cama del fondo, junto a la ventana que daba a un muro de ladrillo gris. Y allí estaba ella en Lucía. San Roberto se quedó parado en el umbral, sin atreverse a entrar, sintiéndose como un espectador de una tragedia sagrada. La chica en la cama era apenas una sombra, pálida, casi traslúcida, con la cabeza envuelta en un pañuelo colorido que intentaba ocultar los estragos de la quimioterapia. Estaba conectada a máquinas viejas que zumbaban con esfuerzo. Pero lo que golpeó a Roberto no fue la enfermedad, fue la belleza de su paz. A pesar del dolor, Lucía tenía un rostro sereno, angelical. Manuel se acercó a la cama con una delicadeza infinita. Sus manos, esas mismas manos que habían temblado de miedo ante los gritos de Roberto en el auto, ahora acariciaban el rostro de su hija con una firmeza llena de amor. Mi amor, susurró Manuel, inclinándose sobre ella. Papá está aquí. Ya llegué. Mi vida, perdóname por tardar. Lucía abrió los ojos lentamente. Eran grandes, oscuros y hundidos, pero brillaron al ver a su padre. Papito. Su voz era un susurro seco, como hojas de otoño. Pensé que estabas trabajando. No quería que te regañaran. Roberto sintió un nudo en la garganta tan fuerte que tuvo que aflojarse la corbata. Esa niña, al borde de la muerte, estaba preocupada por el trabajo de su padre, preocupada por él, por el jefe gritón que casi lo despide media hora antes. No te preocupes por eso, mi cielo, dijo Manuel, besando su frente sudorosa. Mi jefe, el señor Roberto en el mismo me trajo. Es un hombre muy bueno. Me dio el permiso para venir corriendo. Roberto sintió que las piernas le fallaban. Un hombre muy bueno. La mentira piadosa de Manuel le dolió más que cualquier insulto. Se sintió pequeño, sucio, a pesar de su ropa cara. Se sintió, por primera vez en su vida, pobre. Una enfermera entró en ese momento, con el rostro cansado y una carpeta en la mano. Miró a Manuel con lástima, y luego a Roberto con curiosidad. Don Manuel, dijo la enfermera en voz baja. Qué bueno que llegó. El doctor dijo que necesitamos. Bueno, necesitamos la otra dosis del medicamento para el dolor. La farmacia del hospital se quedó sin stock ayer. Le dije que tenía que comprarla fuera. La trajo. El silencio cayó sobre la pequeña cortina, como una losa de plomo. Manuel se quedó rígido. Metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó un monedero viejo. Lo abrió Roberto. Desde su posición pudo ver el interior. Un par de billetes arrugados y algunas monedas. No había suficiente, ni cerca. Manuel bajó la cabeza, avergonzado, derrotado. Yo todavía
No cobro la semana. Señorita, pensé que aguantaría hasta mañana, El señor Roberto me paga los viernes. Pero con el tráfico y la cena, se le quebró la voz. Manuel no había podido comprar la morfina para aliviar el dolor de su hija, porque estaba atrapado en un atasco, siendo humillado por su jefe, por un mal olor. Roberto recordó sus gritos en el auto. Mañana estás despedido. Apesta a hospital barato. Eres un inútil. Cada grito resonó en su memoria como una bofetada. Ese olor que tanto le molestaba era el olor del sacrificio. Manuel dormía en esa silla de plástico incómoda cada noche para no dejar sola a su hija. Y al amanecer, se iba a conducir el auto de lujo de un hombre que ni siquiera sabía el nombre de su chofer. Manuel no se quejaba, no pedía adelanto, solo aguantaba, en silencio, tragándose su dolor, para mantener su empleo y pagar un tratamiento imposible. La enfermera suspiró, mirando el monedero vacío. Don Manuel, ella tiene dolor, mucho dolor. Sin esa medicina, ¿cuánto cuesta? Interrumpió una voz grave desde atrás. Manuel y la enfermera se giraron. Roberto había dado un paso al frente. Ya no tenía la postura arrogante del empresario. Tenía los hombros caídos y los ojos brillantes, húmedos. ¿Perdón?, preguntó la enfermera. La medicina, repitió Roberto, sacando su billetera de cuero fino. Sus manos temblaban, no de ira, sino de emoción. ¿Cuánto cuesta la medicina? ¿Y qué más necesita? Necesita una habitación privada, mejores máquinas. Manuel lo miró con los ojos desorbitados. Señor Roberto, no, tiene que... Cállate, Manuel, dijo Roberto, pero esta vez su voz era suave, casi suplicante. Por favor, cállate, déjame hacer algo útil, por una vez en mi miserable vida. Roberto sacó su tarjeta de crédito negra, esa que no tiene límite, esa que usaba para cenas frívolas y regalos vacíos. Se la extendió a la enfermera. Consiga todo, la mejor medicina. Traiga a un especialista. Si tienen que trasladarla a la clínica privada, hágalo. No me importa cuánto cuesten. Solo quítele el dolor. La enfermera tomó la tarjeta, atónita, y salió corriendo. Roberto se acercó a la cama, miró a Lucía, que lo observaba con curiosidad débil. Y luego miró a Manuel. El chofer estaba llorando, pero no de tristeza. Lloraba de alivio. Cayó de rodillas ante Roberto, intentando besarle la mano. Gracias, patrón. Gracias. Dios se lo pague. Roberto retiró la mano bruscamente y agarró a Manuel por los hombros, levantándolo del suelo. No te arrodilles, Manuel, dijo Roberto con voz ronca, luchando por no romperse. Nunca te arrodilles ante mí, Ann. El único que debería estar de rodillas aquí soy yo. Manuel lo miró, confundido. Roberto miró alrededor de la sala precaria. Vio una foto pegada con cinta adhesiva en la pared. Era Manuel, más joven, cargando a una Lucía niña en sus hombros. Ambos reían. Roberto pensó en su propia soledad, en su casa gigante y vacía, en su hija, que no contestaba sus llamadas. ¿Por qué no me lo dijiste, Manuel?, preguntó Roberto, en un susurro. ¿Por qué no me dijiste que estabas pasando por este infierno? Manuel se secó las lágrimas y dio una respuesta que terminó de destruir el ego del millonario. Porque usted siempre estaba ocupado, señor. Siempre estaba enojado. Y yo solo soy el chofer. No quería ser una molestia. Roberto asintió lentamente, tragándose la verdad amarga. Él había construido un muro de dinero tan alto que nadie podía escalarlo para pedir ayuda. Pero esa noche, el muro se había derrumbado. De repente, Lucía se movió en la cama. Hizo una mueca de dolor y estiró la mano hacia su padre. «Papi, cuéntame el cuento», murmuró, delirando por la fiebre. El cuento del caballero. Manuel se sentó a su lado
Tomando su mano, Roberto se quedó en la esquina, en la sombra, observando cómo un hombre sin dinero le daba a su hija algo que él, con toda su fortuna, no sabía dar en consuelo. Esa noche, en la habitación 304, Roberto Montenegro dejó de ser un empresario y empezó a recordar cómo ser un ser humano. La música sí suavizó, dejando una nota de piano suspendida en el aire, melancólica, pero con un rayo de luceta. Locutor, qué lección tan dura, amigos. No quería ser una molestia. ¿Cuántas veces las personas que nos rodean cargan cruces pesadísimas en silencio? Porque nosotros estamos demasiado ocupados mirando nuestros propios ombligos. Roberto ha sacado la tarjeta de crédito. Sí, pero el dinero solo compra medicina. No compra tiempo. Lucía está muy grave, y aunque ahora tenga los mejores cuidados, el destino es caprichoso. Sin embargo, algo ha cambiado en esa habitación. Se ha creado un vínculo que en la próxima parte se pondrá a prueba, porque ahora que Roberto ha abierto los ojos, verá algo más en Manuel. Verá talentos y virtudes que ignoró durante 10 años, y se dará cuenta de que su chofer es mucho más que un hombre que conduce un auto. ¿Quieres ver cómo nace esta amistad improbable? Dale like si crees que nunca es tarde para cambiar, y no te pierdas la siguiente parte, porque la esperanza empieza a brotar en medio del dolor. Dicen que los hospitales son lugares extraños, son como el purgatorio. Nadie quiere estar ahí, pero es el único lugar donde las máscaras se caen, y lo único que importa es si el corazón sigue latiendo o no. Habían pasado 2 semanas desde aquella noche frenética, bajo la lluvia. 2 semanas en las que la rutina de Roberto Montenegro, el gran tiburón de los negocios, había cambiado radicalmente. Su oficina de cristal en el piso 40 seguía allí, esperándolo, acumulando polvo y contratos sin firmar. Pero Roberto rara vez iba. Su nueva oficina era la sala de espera de oncología del Hospital Central. Una sala con sillas de plástico duro que le destrozaban la espalda, café de máquina que sabía a agua sucia y revistas viejas. Y, sin embargo, Roberto nunca se había sentido tan vivo. Gracias a su intervención económica, Lucía había sido trasladada a una habitación privada, pequeña pero digna, con una ventana por donde entraba el sol de la mañana. Los mejores especialistas la estaban tratando, y el dolor había remitido, dándole una tregua, un pequeño milagro de tiempo prestado. Pero lo que realmente estaba sanando a Roberto no eran los médicos, era Manuel. Una tarde, Roberto bajó a la entrada del hospital para hacer una llamada. Sus socios estaban furiosos por su ausencia, cuando vio algo que lo detuvo en seco. Allí, en una esquina del estacionamiento, bajo un techito de lámina oxidada, estaba Manuel. Estaba sentado en un bloque de cemento, con su uniforme de chofer impecable, a pesar del desgaste, pero no estaba solo. Junto a él había un perro. No era un perro de raza, de esos que Roberto veía en los concursos caninos. Era un perro callejero, un quilto mestizo, flaco, con una oreja mordida y el pelo de color café sucio. Un sobreviviente de la ciudad. Roberto se quedó observando, escondido detrás de una columna. Vio cómo Manuel sacaba de una bolsa de papel un sándwich modesto, probablemente su única comida del día menos, y lo partía exactamente por la mitad. «Toma, socio», le dijo Manuel al perro, con una sonrisa tierna. «Come despacio, que nadie te lo va a quitar». El perro, al que Manuel había bautizado como socio, movió la cola con tanta fuerza que parecía que se iba a descuajaringar. Comió el pan con gratitud, y luego apoyó su cabeza sucia en la rodilla de Manuel, cerrando los ojos. Era su guardián. Ese perro aparecía todas las tardes, como si supiera que el viejo chofer
Necesitaba consuelo tanto como él necesitaba comida. Roberto sintió una punzada en el pecho. Él comía en restaurantes de 5 estrellas, donde un plato costaba lo que Manuel ganaba en un mes. Pero nunca, jamás, había compartido nada con nadie, con esa generosidad. Manuel, que no tenía nada, lo daba todo. El millonario se acercó despacio. El perro, socio, levantó la cabeza y gruñó suavemente, protegiendo a su amigo. Tranquilo, socio, dijo Manuel, acariciando al animal. Es el jefe. Es buena gente. Roberto se sentó en el bloque de cemento, al lado de su chofer, sin importarle ensuciar sus pantalones de diseñador. ¿Es tuyo?, preguntó Roberto, mirando al perro. No, señor Anes, de la calle, pero nos hacemos compañía. Él cuida que nadie se acerque cuando lloro, y yo cuido que no se muera de hambre. Es un trato justo. An Roberto asintió. Sacó un cigarrillo, pero luego recordó que estaba en un hospital y lo guardó. Manuel, he estado pensando. Llevas 10 años trabajando para mí y no sé nada de ti. Solo sé que manejas bien y que eres puntual. Manuel sonrió, una sonrisa cansada, pero genuina. No hay mucho que saber. Don Roberto, soy un hombre simple. Me gusta la música de boleros. Sé arreglar cualquier cosa que tenga motor. Y, bueno, mi vida es Lucía. Y tu esposa murió cuando Lucía nació. Me quedé solo con la niña. Fue duro, señor. Tuve que ser mamá y papá. Aprendí a hacer trenzas. Aprendí a cocinar sopa de fideos. Aprendí a coser dobladillos. Roberto miró sus propias manos, manos suaves, que solo sabían firmar cheques. Recordó a su hija, Sofía, a la que no veía hacía meses. Yo no sé hacer nada de eso, confesó Roberto, con amargura. Tengo dinero para comprar 1000 fábricas de fideos, pero no sé hacer una sopa. Mi hija ni siquiera me contesta el teléfono. Creo que me odia. A Manuel miró a su jefe. Por primera vez, no vio al poderoso empresario, vio a un hombre solitario y torpe emocionalmente. No lo odia. Señor, dijo Manuel, con la sabiduría de los años, solo lo extraña. Los hijos no quieren nuestro dinero, don Roberto. Quieren nuestro tiempo. Quieren que estemos ahí cuando se les cae el primer diente o cuando les rompen el corazón. Usted construyó edificios, pero se olvidó de construir puentes con ella. Las palabras de Manuel fueron suaves, pero cayeron como piedras. ¿Crees que sea tarde para mí?, preguntó Roberto, con la voz quebrada. Manuel acarició la cabeza del perro socio. Mientras haya vida, nunca es tarde. Mire a este perro. Lo han pateado, lo han echado. Ha pasado frío, pero si usted le da un poco de cariño, le mueve la cola, el corazón, perdona rápido, si el arrepentimiento es sincero. En ese momento, el celular de Roberto vibró. Era su secretaria. Seguramente una crisis. Roberto miró el teléfono, miró al perro callejero y miró a Manuel. Apagó el celular. Vamos arriba, dijo Roberto, poniéndose de pie. Lucía me prometió que me enseñaría su dibujo hoy. Subieron a la habitación. Lucía estaba despierta, sentada en la cama, con un cuaderno de dibujo en las rodillas. Estaba pálida, pero sus ojos tenían una luz nueva. Hola, señor Roberto, dijo ella, con voz dulce. Dime, Roberto, por favor, respondió él, acercándose. Hice esto para usted. Lucía arrancó una hoja y se la dio. Roberto tomó el papel. Era un dibujo hecho a lápiz. Un retrato. Pero no era el Roberto de las revistas de negocios, con el ceño fruncido y mirada de águila. Era un Roberto sonriendo, con líneas suaves, y curiosamente, en el dibujo, Roberto no estaba solo. Estaba sosteniendo la mano de una niña pequeña, su hija Sofía, y al lado estaba Manuel y el perro socio. Así es como lo ve mi papá,
dijo Lucía. Él siempre me decía, Ángel jefe grita mucho, pero tiene ojos tristes. Seguro, necesita un abrazo. Roberto sintió que las defensas que le quedaban se desmoronaban. Esas personas, a las que él había tratado como muebles, lo veían con compasión, lo veían mejor de lo que él se veía a sí mismo. Esa tarde, Roberto no volvió a la oficina, se quedó en la habitación, sentado en una silla incómoda, escuchando las historias de Manuel sobre cómo arreglaba motores antiguos, y viendo dibujar a Lucián. Se sentía útil, se sentía parte de algo real, por primera vez en años. Roberto Montenegro no era el dueño de la empresa, era simplemente Roberto. Y eso, curiosamente, lo hacía sentir más rico que nunca. Pero la calma en el hospital es engañosa. Es una niebla suave antes de la tormenta. Mientras ellos reían y compartían anécdotas, afuera, en el mundo de los negocios despiadados, los socios de Roberto no estaban contentos con su desaparición y estaban a punto de recordarle que el pasado no se borra tan fácilmente. La música de guitarra se desvanece lentamente, dando paso a un tono bajo y vibrante, como un aviso de peligro. Locutor, voz profunda y reflexive. A los hijos no quieren nuestro dinero, quieren nuestro tiempo. Qué gran verdad nos ha regalado don Manuel hoy. Y qué lección de humildad, ver cómo comparte lo poco que tiene con ese perrito callejero. Amigos, se está formando una familia extraña, pero hermosa, en esa habitación de hospital. Un millonario arrepentido, un chofer sabio, una artista luchadora y un perro guardián que espera afuera. Pero el mundo exterior no perdona. Roberto ha apagado su teléfono, pero no puede apagar sus problemas. En la próxima parte, la realidad va a golpear esa puerta con fuerza. El villano de esta historia ya no es Roberto. Ahora es alguien que viene a cobrar las facturas del descuido. ¿Quién creen que llegará a amenazar esta paz? Si estás disfrutando de esta transformación, suscríbete al canal. Ayúdanos a llegar a más corazones. La felicidad, en medio de la tragedia, es como una pequeña vela encendida, en medio de un huracán, tan hermosa, cálida, pero terriblemente fácil de apagar. Roberto, Manuel y Lucía habían construido una pequeña burbuja de paz. En esa habitación de hospital se sentían seguros, se sentían familia. Pero olvidaron una regla fundamental de la vida. Cuando uno deja su trono vacío, siempre hay un buitre esperando para sentarse en él. Era la hora del atardecer. El cielo se había puesto de un color violeta amoratado, presagiando otra tormenta. Roberto estaba junto a la ventana, mirando hacia el estacionamiento, fumando un cigarrillo imaginario para calmar los nervios. Manuel estaba pelando una naranja a Lucía, con esa paciencia infinita que solo tienen los padres amorosos. De repente, un sonido rompió la calma del recinto médico. No fue una sirena de ambulancia, no fue el grito de un paciente. Fue el rugido de un motor, pero no cualquier motor. Era el bramido agudo, potente y arrogante de un deportivo italiano de 12 cilindros. Un sonido que gritaba dinero y poder, en un lugar donde la gente apenas tenía para el autobús. Efecto de sonido. Un rugido fuerte de motor deportivo, acelerando y frenando con chirrido de llantas. Roberto se tensó junto a la ventana. Conocía ese sonido. Lo conocía porque él mismo había comprado ese coche para su socio hacía un año, como bono por destruir a la competencia. No puede ser, murmuró Roberto, sintiendo un escalofrío en la espalda. Abajo, en la entrada de urgencias, un Ferrari rojo sangre se había estacionado, ocupando 2 lugares reservados para ambulancias. Del auto bajó un hombre, joven, de unos 40 años, con un traje gris plata que brillaba bajo las luces de mercurio, gafas de sol aunque ya oscurecía,
y una actitud de dueño del universo. Era Damián su socio, su protegido, el hombre al que Roberto había enseñado a ser un tiburón, y que ahora venía con hambre de sangre. Detrás de él bajaron dos abogados, con maletines de cuero y rostros inexpresivos. La guardia pretoriana del desastre. ¿Pasa algo, don Roberto?, preguntó Manuel, notando la palidez repentina de su jefe. Roberto se giró, con los ojos llenos de una mezcla de miedo y rabia. Manuel, escúchame bien. Pase lo que pase, no digas nada. No bajes la cabeza y no dejes que te asuste. Antes de que Manuel pudiera preguntar, la puerta de la habitación se abrió de golpe, sin llamar. Damián entró como si fuera el dueño del hospital. El olor de su colonia cara inundó el cuarto, asfixiando el olor a medicinas y naranjas. Miró a su alrededor con una mueca de asco absoluto, paseando su mirada por las paredes despintadas, por la cama de Lucía, y finalmente deteniéndose con desprecio en Manuel. Vaya, vaya, dijo Damián, aplaudiendo lentamente con sarcasmo. Aquí está el genio de la construcción, escondido en una ratonera de beneficencia, jugando a la enfermera con el servicio doméstico. ¡Qué escena tan conmovedora! Roberto, patética, pero conmovedora. Roberto se interpuso entre Damián y la cama de Lucía, protegiéndolos con su cuerpo. ¿Qué haces aquí, Damián? Este no es lugar para ti. ¿Qué hago aquí? Damián soltó una carcajada seca. Vengo a limpiar tu desastre, Roberto. Llevas 2 semanas desaparecido. Los inversores están en pánico. Las acciones han bajado un 2%. Y todo porque te dio un ataque de conciencia y decidiste convertirte en el salvador de... Damián señaló a Manuel con un dedo acusador de este simple chofer. Manuel se encogió en su silla. El miedo paralizante que sentía no era por los insultos, era por la amenaza implícita. Conocía a los hombres como Damián. Eran hombres que aplastaban sin mirar. Lucía, en la cama, comenzó a temblar, sintiendo la energía violenta que había entrado en su refugio. El monitor cardíaco aceleró su pitido. Ambipipipip. Lárgate, ordenó Roberto, intentando mantener la autoridad. Hablaremos en la oficina mañana. No habrá oficina mañana para ti, Roberto, dijo Damián, con frialdad, haciendo una seña a uno de los abogados. La junta directiva se reunió esta mañana. Te declararon mentalmente inestable para dirigir la compañía. Tu ausencia, tus gastos irracionales en este año hospitalucho. Todo sirvió de prueba. Estás fuera. Roberto, te hemos destituido. El silencio que siguió fue sepulcral. Roberto sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Fuera de su propia empresa, la que él construyó. Y eso nos lleva al siguiente punto, continuó Damián, con una sonrisa cruel, girándose hacia Manuel. Como Roberto ya no tiene firma autorizada, la empresa ha cancelado todos los gastos no esenciales, y eso incluye el seguro médico premium que le regalaste ilegalmente a tu chofer, y el pago de esta habitación privada. Manuel levantó la vista, aterrorizado. ¿Qué dice, señor? Damián se inclinó sobre Manuel, invadiendo su espacio personal, disfrutando del olor a miedo. Digo, Manuel, que se acabó la fiesta. El seguro de la empresa es para ejecutivos, no para choferes que huelen a grasa o parchirjes shiminu. La cobertura médica de tu hija está cancelada. Y he dado orden de bloquear las tarjetas de crédito corporativas de Roberto. Así que, a menos que tengas $500,000 en ese bolsillo roto tuyo, van a tener que desalojar esta habitación ahora mismo. No puedes hacer eso, gritó Roberto, agarrando a Damián por la solapa del traje. Ella se está muriendo. Si la mueven ahora, la matan. Damián empujó a Roberto con fuerza, quitándoselo de encima. Se arregló el saco con calma. Eso no es problema de la empresa.
Roberto es un problema de recursos humanos, y este recurso, miró a Lucía con indiferencia, ya no es rentable. Don Manuel cayó de rodillas. El terror de ver a su hija expulsada a la calle, sin medicinas, sin máquinas, lo quebró. Señor Damián, por favor, suplicó Manuel, juntando las manos, cóbremelo a mí. Trabajaré gratis el resto de mi vida. Seré su esclavo si quiere, pero no la saque de aquí. No le quite la medicina. Ella no tiene la culpa. Damián miró al anciano arrodillado y sacó un pañuelo para cubrirse la nariz, como si la pobreza fuera contagiosa. ¡Qué desagradable! Levántate. Manchas el piso. Tienen 1 hora para sacar sus cosas. Si no, llamaré a seguridad para que los saquen a la fuerza. Y créeme, no serán amables. Damián se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, seguido por sus abogados. Antes de salir, se detuvo y miró a Roberto por última vez. Te lo dije, Roberto. En este negocio no hay amigos, solo hay depredadores y presas. Acabas de convertir en la cena. La puerta se cerró. El monitor de Lucía sonaba como una alarma de bombardeo. Manuel lloraba en el suelo, derrotado. Roberto estaba de pie, con los puños apretados, hasta que los nudillos se pusieron blancos, expirando agitadamente. No tenía acceso a sus cuentas. No tenía poder. El villano le había quitado su espada y su escudo. Ahora, Roberto era tan pobre como Manuel. Pero Damián había cometido un error fatal. Había acorralado a 2 padres desesperados. Y no hay nada en este mundo más peligroso que un hombre que no tiene nada que perder, excepto a la gente que ama. La música de suspenso sube de volumen, mezclada con un sonido de indignación creciente. Locutor voz llena de indignación y rabia, contened a... ¡Qué impotencia! Familia. ¿Qué clase de monstruo es capaz de jugar con la vida de una niña solo por dinero? Damián representa lo peor del ser humano, a la soberbia sin límite. Ver a Manuel arrodillado suplicando por la vida de su hija me ha partido el alma. Estoy seguro de que a ustedes también. Este es el momento donde sentimos que la maldad va ganando, que el dinero aplasta el corazón. Si estás sintiendo esta rabia, si te parece injusto lo que acaban de hacer, suscríbete al canal ahora mismo. Tu apoyo es nuestra voz contra estas injusticias. Pero no pierdan la fe. Roberto ha perdido su dinero. Sí, pero ha ganado algo que Damián no conoce: a lealtad. Y Manuel tiene recursos que nadie imagina. En la próxima parte, veremos el enfrentamiento de David contra Goliat. Pero esta vez, David viene con las manos sucias de grasa y el corazón lleno de fuego. Están listos para la guerra. El miedo tiene 2 efectos en el ser humano: o te paraliza y te convierte en víctima, o te enciende la sangre y te convierte en guerrero. Y en esa pequeña habitación de hospital, mientras el eco de la amenaza de Damián aún rebotaba en las paredes, Roberto Montenegro sintió como el fuego le subía por las venas. Ya no era el CEO, ya no era el hombre de las revistas. Era un hombre acorralado. Y un hombre acorralado es peligroso. No pasó ni 1 hora. La crueldad no sabe esperar. Apenas 20 minutos después de que Damián saliera, la puerta se abrió de nuevo, pero esta vez no entró él solo. Entró acompañado de 2 guardias de seguridad privada, gorilas contratados, no personal del hospital, y un enfermero administrativo, con cara de pocos amigos. Damián se quedó en el marco de la puerta, revisando su reloj de miles de dólares, con una arrogancia que enfermaba. ¡Se acabó el tiempo!, anunció Damián. Sin siquiera mirar a Lucía. Saquen a la paciente. Necesitamos liberar la habitación para un cliente que sí pueda pagar. Manuel, que estaba sentado junto a la cama, sosteniendo la mano de su hija,
se levantó de un salto. Su cuerpo temblaba, pero se puso delante de la cama, abriendo los brazos como un escudo humano, protegiendo a su cría. «¡No la toquen!», gritó Manuel, con una voz que nunca había usado ante un superior. «Si la desconectan, se muere. Tengan piedad. Por el amor de Dios». Damián chasqueó la lengua, molesto por el drama. «Quiten al viejo del medio. Con cuidado. No quiero demandas por lesiones. Solo sáquenlo». Uno de los guardias, un hombre macizo con uniforme oscuro, avanzó hacia Manuel. «Hágase a un lado, abuelo. No complique las cosas». El guardia extendió una mano enorme para agarrar a Manuel por el hombro y empujarlo. Manuel cerró los ojos, esperando el impacto, dispuesto a recibir el golpe con tal de no moverse. Pero el golpe nunca llegó. Una mano, fina pero firme, interceptó la muñeca del guardia en el aire. Roberto se había interpuesto. El guardia intentó sacudirse, pero Roberto apretó con fuerza. El ex empresario miró al guardia a los ojos, y en su mirada no había miedo. Había una autoridad natural, esa que no te da el dinero, sino el carácter. «Si tocas a este hombre», dijo Roberto, con voz baja y letal, «te juro que te rompo la mano». El guardia se detuvo, sorprendido. Miró a Damián, buscando instrucciones. Damián soltó una carcajada incrédula. «¿Tú, Roberto Montenegro, peleando a puñetazos?», se burló. «Por favor, Roberto, no seas ridículo. Admírate. Estás defendiendo a un chofer. Has caído tan bajo que ya hueles como ellos. Eres un viejo pobre ahora, igual que Elan. No tienes abogados, no tienes dinero, no eres nadie». Roberto soltó al guardia y dio un paso hacia Damián. Se quitó el saco italiano, lo tiró al suelo, se desabrochó los gemelos de plata y los arrojó a la basura. Se arremangó la camisa blanca. «Tienes razón, Damián», dijo Roberto, sintiéndose más ligero que nunca. «No tengo dinero, Anme. Lo quitaste todo, pero te equivocaste en una cosa». Roberto se paró firme, con el pecho erguido, bloqueando el paso hacia Manuel y Lucía. «Ahora que no tengo nada que perder, soy el hombre más peligroso que vas a conocer, porque a diferencia de ti, yo sí tengo algo por qué pelear. Ellos no son mis empleados, son mi familia». La declaración golpeó la habitación. Manuel miró a Roberto con lágrimas en los ojos. «Familia». Damián borró su sonrisa. La valentía de Roberto lo insultaba. «Sáquenlos a todos», gritó Damián, perdiendo la compostura. «A la fuerza. Y si el señorito Roberto se resiste, rómpanle la cara». Los dos guardias avanzaron. Eran dos torres de músculo, contra un hombre de negocios de 50 años y un chofer anciano. La pelea era injusta, era imposible. El primer guardia empujó a Roberto contra la pared con violencia. Roberto jadeó cuando su espalda golpeó el concreto, pero lanzó un puñetazo torpe que impactó en la mandíbula del agresor. «¡Corre, Manuel! ¡Llama a la policía!», gritó Roberto mientras forcejeaba. Pero el segundo guardia fue directo a la cama. Iba a agarrar la camilla para arrastrarla fuera. Lucía soltó un grito de terror. «¡Pa!». Manuel, desesperado, se lanzó sobre el guardia, pero fue repelido de un empujón que lo mandó al suelo. Todo parecía perdido. La fuerza bruta y el dinero de Damián iban a ganar, iban a profanar ese santuario. Pero entonces, la ventana de la habitación, que estaba en planta baja y entreabierta, se abrió de golpe, con un estruendo. Algo entró, o mejor dicho, alguien. Era una mancha café y sucia, un proyectil de dientes y furia. Ansocio, el perro callejero, que llevaba días vigilando desde el jardín, había escuchado los gritos, había escuchado el miedo de Manuel y el terror de Lucián y los perros. Amigos míos, no entienden de cuentas bancarias ni de propiedades privadas.
Solo entienden de lealtad. Socio aterrizó en el suelo de linóleo, derrapando con sus garras, y se lanzó directamente contra la pierna del guardia, que estaba tocando la camilla de Lucía en efecto de sonido, a ladridos feroces, gruñidos de ataque, y el grito de dolor del guardi. ¡Ah! 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 ¡Suéltame! ¡Maldita bestia!, aulló el guardia, tratando de sacudirse al perro que había cerrado sus mandíbulas en su pantorrilla. Socio no soltaba. Gruñía con una ferocidad ancestral, defendiendo a la niña que le había sonreído, defendiendo al hombre que le había compartido su pan. El caos se apoderó de la habitación. El guardia que sostenía a Roberto se distrajo al ver a su compañero atacado. Roberto aprovechó el segundo. Recordó sus años de juventud, antes de ser rico, cuando peleaba en el barrio. Le dio un cabezazo en la nariz al guardia, y luego una patada en la rodilla. El gigante cayó. Roberto corrió hacia la cama, agarró un tripié de suero metálico y lo blandió como una lanza, parándose junto al perro y a Manuel. Atrás, rugió Roberto, con la camisa rota y sangre en el labio. El próximo que se acerque se las verá, con el perro y conmigo. Damián retrocedió hasta el pasillo, pálido como un papel. Sus zapatos caros resbalaron. Miró la escena. Un perro callejero rabioso, un millonario con un palo de metal y un anciano dispuesto a morir. Era un cuadro de locura. «Están locos», gritó Damián. «Esto es asalto. Llamaré a la policía de verdad. Se van a podrir en la cárcel. Llama a quien quieras», respondió Roberto, respirando con dificultad, pero con una sonrisa salvaje en el rostro. «Pero mientras lleguen, nadie toca a esta niña». Los guardias, heridos y humillados por un perro y dos viejos, retrocedieron saliendo de la habitación. Socio se quedó en la puerta, ladrando, con el pelo del lomo erizado, convertido en un cerbero infernal. Damián, desde la seguridad del pasillo, señaló a Roberto con un dedo tembloroso. «Has cavado tu tumba, Roberto. Voy a hacer que te encierren. Voy a destruir este hospital si hace falta. No sabes con quién te has metido». Se dio la vuelta y huyó, seguido por su tropa derrotada. Roberto dejó caer el tripié de suero. Sus manos temblaban. Le dolía todo el cuerpo. Manuel se levantó del suelo y corrió a abrazar a Lucía, que lloraba histéricamente. Socio, al ver que el peligro se iba, dejó de ladrar. Se acercó a Manuel cojeando un poco, lamiéndole la mano, como preguntando: «¿Estás bien, papá?». Roberto se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo. Miró a sus compañeros de batalla. Habían ganado unos minutos, quizás unas horas, pero Damián volvería, y volvería, con la ley de su lado. Sin embargo, en ese momento de silencio tras la batalla, Roberto se sintió invencible. Miró a Manuel. «Manuel», jadeó Roberto, «creo que Socio se ha ganado un bistec de primera calidad». Manuel rió entre lágrimas, una risa nerviosa, de alivio. «Se lo ha ganado, patrón, se lo ha ganado». La música cambia a un tono épico, pero sostenido, manteniendo la tensión. Locutor, qué momento. Se me ha puesto la piel de gallina ver a Roberto peleando codo a codo con Manuel, y a ese perro valiente defendiendo a su familia. Eso es oro puro. David ha lanzado la piedra y Goliat ha retrocedido. Pero cuidado, amigos. Damián está herido en su orgullo, y eso lo hace más peligroso. Ha prometido volver con la policía. Ha prometido cárcel. Parece que están en un callejón sin salida. Han usado la fuerza, y eso tiene consecuencias legales graves. ¿Cómo saldrán de esta? Necesitamos un milagro, o tal vez un as bajo la manga que nadie esperaba. En la próxima parte, veremos que Roberto no es el único que tiene secretos, y quizás, solo quizás,
la ayuda venga del lugar menos pensado. Si aplaudiste cuando Socio mordió al guardia, comenta Socio Héroe abajo. Vamos a darle amor a ese perrito. El sonido de las sirenas, amigos míos, suele ser señal de auxilio, pero para Roberto y Manuel, encerrados en esa habitación de hospital, con un perro callejero y una enferma terminal, el aullido de las patrullas sonaba a condena. Damián no había mentido, había llamado a sus contactos, y cuando tienes dinero y falta de escrúpulos, la ley suele llegar sospechosamente rápido. 3 oficiales de policía entraron en la habitación con las armas en la mano, apuntando directamente al pecho de Roberto. Detrás de ellos entró Damián, con una sonrisa triunfal que le deformaba el rostro, arreglándose la corbata como si nada hubiera pasado. Ahí está, dijo Damián, señalando a Roberto. Ese es el agresor, al Roberto Montenegro. Me atacó a mí y a mi equipo de seguridad. Está mentalmente inestable y es peligroso, Ann. Y ese animal, señaló a Socio, que gruñía bajito, debajo de la cama de Lucía. Ese animal mordió a un guardia. Exijo que lo sacrifiquen, por salud pública. Manuel se lanzó sobre el perro para protegerlo con su cuerpo. No, él solo nos defendió. Ustedes nos atacaron primero. Un oficial corpulento agarró a Roberto por el brazo, torciéndoselo hacia la espalda con violencia. Quieto, está detenido por asalto y lesiones. Tiene derecho a guardar silencio. El clic frío de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas de Roberto resonó en la habitación como un disparo. Roberto no se resistió. Miró a Manuel, que lloraba abrazado al perro y a su hija. Tranquilo, Manuel, dijo Roberto, manteniendo la dignidad, a pesar de estar esposado. No dejes que saquen a Lucía, no te muevas de aquí. Damián se acercó a Roberto, invadiendo su espacio personal. Le susurró al oído, para que solo él lo oyera. Te lo dije, socio, el dinero siempre gana. Vas a pasar la noche en una celda maloliente. El perro va a la perrera, y esta niña y su padre van a la calle. Has perdido todo, Ann, eres patético. Roberto cerró los ojos, sintiendo la derrota. Parecía el final, Ann. El mal había triunfado. Los policías comenzaron a empujar a Roberto hacia la salida. Damián sacó su teléfono para llamar a una empresa de mudanzas y sacar la cama de Lucía, pero entonces una voz cortó el aire. Una voz joven, femenina y cargada de una furia helada. Yo que tú no haría esa llamada, Damián, a menos que sea para llamar a tu abogado. Todos se giraron hacia la puerta. Allí, parada en el umbral, había una chica joven, de unos 20 años. Llevaba jeans rotos, una chaqueta de cuero, y el cabello teñido de azul en las puntas. Sostenía un teléfono móvil de última generación en alto, con la luz roja de grabando encendida. Roberto abrió los ojos como platos, su corazón dio un vuelco. Sofía, susurró Ann, era su hija. La hija a la que no veía hace meses. La hija que creía que lo odiaba. Damián frunció el ceño, molesto por la interrupción. ¿Y tú quién eres, niña? Otra. Caridad de Roberto. Lárgate, o hago que te arresten también por obstrucción. Ann Sofía no retrocedió. Caminó hacia Damián con una seguridad aplastante, sin bajar el teléfono. Soy Sofía Montenegro, la hija del hombre al que acabas de esposar. Y tú, Damián, acabas de cometer el error más estúpido de tu vida. Sofía giró el teléfono para que Damián, los policías y Roberto pudieran ver la pantalla. No estaba grabando un video cualquiera, estaba transmitiendo en vivo. Saluda, Damián, dijo Sofía con una sonrisa sarcástica. Tienes a 50,000 personas viéndote ahora mismo, y el número sube cada segundo. En la pantalla del teléfono se veía el chat de la transmisión, pasando a una velocidad vertiginosa. Emojis de enojo, insultos hacia Damián, hashtags pidiendo justicia. ¿Qué
¿Qué es esto? balbuceó Damián. Palideciendo. Llegué hace 10 minutos. Papá, dijo Sofía, mirando a Roberto, con los ojos brillantes. Vine porque Manuel me llamó hace días. Me dijo que habías cambiado. Quería verlo con mis propios ojos. Y cuando llegué, vi a este cobarde, tratando de echar a una niña con cáncer a la calle. Así que hice lo que mejor sé hacer. Lo hice viral. Sofía volvió a mirar a Damián. Todo quedó grabado. Damián, ante tus insultos, tú amenazas, tus guardias, golpeando a 2 ancianos. Y lo mejor de todo, ante tu confesión, de que bloqueaste el seguro médico ilegalmente. En ese momento, el teléfono de Damián, que guardaba en el bolsillo, comenzó a sonar, y luego el del otro bolsillo, y luego el del abogado. Era una sinfonía de notificaciones. Damián sacó su teléfono con manos temblorosas. Era el presidente del consejo directivo de la empresa. Contestó, pálido como un fantasma. Ese sí, señor presidente. Los gritos al otro lado de la línea se escuchaban hasta fuera del auricular. ¿Qué demonios estás haciendo? Eres tendencia mundial en Twitter. Las acciones se están desplomando. Los clientes están cancelando contratos. Eres un desastre de relaciones públicas. Pero señor, yo solo estaba protegiendo los intereses de... Intentó excusarse Damián. Cállate, bramó la voz. Estás despedido. Fuera, y reza, para que no te demandemos por daños a la imagen corporativa. Vete de ahí, ahora mismo. Damián dejó caer el teléfono. Se le resbaló de las manos sudorosas y golpeó el suelo. Miró a su alrededor. Los policías, al darse cuenta de que estaban siendo grabados en vivo, cometiendo un abuso de autoridad, soltaron a Roberto inmediatamente y le quitaron las esposas como si quemaran. Parece que hubo un malentendido, murmuró el oficial, retrocediendo hacia la puerta. Nosotros solo respondimos a una llamada. Pero al parecer es un asunto civil. Buenas noches. Los policías salieron casi corriendo, dejando a Damián solo. Roberto se soba las muñecas, libres de nuevo. Caminó despacio hacia Damián, que estaba paralizado, mirando la pantalla del teléfono de Sofía, donde miles de personas pedían su cabeza. El dinero es poderoso, Damián, dijo Roberto, parándose frente a él. Pero la verdad, la verdad, es imparable. Roberto se agachó, recogió el saco italiano que había tirado antes. Se sacudió el polvo y se lo puso sobre los hombros, recuperando su investidura de líder. Pero esta vez, con una dignidad humana que nunca había tenido. Lárgate de mi hospital, ordenó Roberto con voz tranquila, y llévate tu basura. Si vuelves a acercarte a Manuel, a mi hija, o a mí, no necesitaré abogados. El mundo entero se encargará de ti. Damián miró a Sofía, miró a Roberto, miró a Manuel, abrazando a su hija. Se dio cuenta de que estaba completamente solo, sin decir una palabra, humillado, derrotado por una niña con un celular. Dio media vuelta y salió corriendo, tropezando con sus propios pies, mientras Socio le ladraba un último. Fuera. Triunfal a la habitación quedó en silencio, pero esta vez era un silencio de victoria. Roberto se giró hacia Sofía Moon, su niña, su pequeña rebelde. Sofía bajó el teléfono y cortó la transmisión. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Hola, papá, dijo ella con voz temblorosa. Roberto no dijo nada. No hacían falta discursos de negocios. Dio 2 pasos y envolvió a su hija en un abrazo desesperado, un abrazo que llevaba años guardado. Gracias, hija, gracias, sollozó Roberto en el hombro de ella. Perdóname por todo. Manuel, desde la cama, sonrió entre lágrimas, acariciando la cabeza de Socio. En el villano había caído. Pero lo más importante no era la derrota del mal, sino el reencuentro del amor. La música cambia drásticamente.
Entra un piano luminoso, alegre, creciente, una melodía de triunfo y liberación. Locutor voz, eufórica y emocionada. Tomen eso. Justicia divina. En tiempo real, no hay nada más satisfactorio que ver a un arrogante caer por su propio peso. Y qué maravilla que haya sido Sofía, la hija olvidada, quien salvó el día. Roberto aprendió que su mejor inversión no era la bolsa de valores, sino su familia. Y Manuel puede respirar tranquilo. Lucía está a salvo. Pero amigos, la adrenalina baja, y ahora toca curar las heridas del corazón. Roberto y Sofía tienen mucho de qué hablar, y Manuel tiene una confesión que hacerle a su patrón, ahora que las barreras han caído por completo. Lo que viene es pura emoción. Es el momento de la calma después de la tormenta. Estás llorando de felicidad. Yo también. Deja un corazón azul en los comentarios para celebrar esta victoria y no te vayas, porque en la próxima parte, bajo la luz de las estrellas o de las lámparas de un hospital, se sellará un pacto eterno. Después de la tormenta, siempre queda ese olor a tierra mojada y a limpieza. En la habitación del hospital, el aire se sentía más ligero. Los policías se habían ido. Damián había huido con su vergüenza, y el silencio había vuelto a reclamar su trono. Pero esta vez no era un silencio incómodo, era el silencio sagrado de los supervivientes. Lucía, agotada por la emoción, se había quedado profundamente dormida. Su respiración era rítmica, pausada, una melodía que tranquilizaba a todos los presentes. A sus pies, Socio, el héroe de 4 patas, roncaba con las patas estiradas, soñando seguramente con bistecs jugosos y praderas infinitas. Roberto salió al pequeño balcón de la habitación, una terraza estrecha de concreto, donde se permitía fumar. Necesitaba aire. Se apoyó en la barandilla fría, mirando las luces de la ciudad, que se extendían como un manto de diamantes falso. Esa ciudad que hasta hace unas horas era su reino, y que ahora le parecía tan ajena. La puerta del balcón se abrió suavemente. Era Sofía. Se puso a su lado, imitando su postura. No dijeron nada durante unos minutos. Padre e hija, 2 extraños unidos por la sangre y separados por el tiempo, intentando encontrar el camino de regreso. Fuiste muy valiente ahí dentro. Rompió el silencio Roberto, sin mirarla, con miedo a que si la miraba, se rompería. Me salvaste. Sofía se encogió de hombros, con una media sonrisa. Aprendí del mejor. Tú siempre decías que en los negocios hay que saber cuándo atacar. Solo apliqué tus reglas, pero para defender algo que valía la pena. Roberto giró la cabeza y la miró. Vio a la niña que llevaba al parque, vio al adolescente rebelde, y vio a la mujer justiciera en la que se había convertido sin su ayuda. Perdóname, Sophie. Me perdí. Pensé que construir un imperio era lo mismo que construir un legado. Y casi pierdo lo único que importaba. Sofía le puso una mano en el brazo. Ya estás aquí, papá. Eso es lo que cuentan, pero ¿y ahora qué? Damián te destituyó. Bloquearon tus cuentas. ¿Qué vas a hacer? Roberto sonrió. Y fue una sonrisa liberadora. No lo sé. Y por primera vez en 30 años, no tener un plan me parece maravilloso. En ese momento, Manuel salió al balcón. Traía 2 vasos de café humeante de la máquina del pasillo. Disculpen, patronen. Digo, don Roberto, pensé que les gustaría algo caliente. Roberto tomó el vaso, agradecido. Gracias, Manuel, pero, por favor, deja de llamarme patrón. Después de hoy, creo que Roberto es suficiente. Oh, compañero. Manuel bajó la mirada, humilde como siempre. Compañero suena bien, pero, Roberto, tengo que preguntarle, ¿qué va a pasar con usted? Lo perdió todo por defendernos. Me siento culpable. Si yo no hubiera contestado esa llamada,
En el auto, Roberto dejó el café en el suelo y se giró completamente hacia Manuel. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón, ese pantalón de diseñador, que ahora estaba manchado de polvo y sangre seca. Sacó algo metálico que brilló bajo la luz de la luna. Eran las llaves del sedán alemán, el auto de lujo, la joya de la corona, que estaba estacionada abajo. Manuel, dijo Roberto con voz solemne, extiende la mano. Manuel obedeció, confundido. Roberto depositó las llaves en la palma callosa del chofer y cerró los dedos de Manuel sobre ellas. ¿Qué es esto? Tartamudeó Manuel. Ese auto está a mi nombre personal, no a nombre de la empresa, explicó Roberto. Es lo único que Damián no pudo bloquear y es tuyo. Manuel intentó devolverlas, como si quemaran. No, no puedo aceptarlo. Es un auto que vale una fortuna. Vale más que mi casa. Exactamente, interrumpió Roberto, deteniendo las manos de Manuel. Escucha, Malucía va a necesitar tratamientos. Va a necesitar traslados cómodos. No puede andar en autobús, con sus defensas bajas. Y si las cosas se ponen difíciles, véndelo con lo que te den por ese auto. Puedes pagar 2 años de tratamiento y vivir tranquilo. Manuel empezó a llorar, negando con la cabeza. Es demasiado, Roberto. No soy merecedor. Que no eres merecedor. Roberto lo agarró por los hombros, mirándolo fijamente a los ojos. Manuel, me diste la lección de humanidad más grande de mi vida. Me enseñaste a ser padre. Me enseñaste a compartir mi pan con un perro callejero. Me devolviste a mi hija. Este pedazo de metal no vale ni la mitad de lo que tú has hecho por mí. Roberto suspiró, mirando hacia la habitación donde dormía Lucía. Además, yo ya no lo necesito. Ese auto era para el Roberto empresario, el que siempre tenía prisa. El nuevo Roberto prefiere caminar, prefiere ir despacio. Manuel apretó las llaves contra su pecho, sollozando abiertamente. No era por el valor del auto, era por la dignidad que le estaban devolviendo. Roberto no le estaba dando una limosna, le estaba dando una herramienta de vida. Le estaba dando libertad. Gracias, hermano, susurró Manuel, usando esa palabra por primera vez. No me agradezcas, dijo Roberto, dándole una palmada en la espalda. Solo prométeme una cosa, que la próxima vez que te subas a ese auto, pondrás tu música de boleros a todo volumen, y no dejarás que nadie te diga qué ruta tomar. Tú eres el capitán. Ahora, los tres se quedaron en silencio en el balcón, bajo el cielo nocturno. Un millonario arruinado, una hija rebelde y un chofer con un auto de lujo. Parecía el inicio de un chiste, pero era el comienzo de una familia. ¿Saben?, dijo Sofía, rompiendo el momento, con una sonrisa pícara. Tengo unos ahorros. No, es mucho, pero alcanza para alquilar un local pequeño. Siempre quise poner una galería de arte o, no sé, un taller de algo. Manuel se limpió las lágrimas y sonrió. Yo sé de mecánica, y Lucía pinta como Los Ángeles. Roberto miró a ambos. Su mente de tiburón de los negocios se encendió, pero esta vez con un motor diferente. El amor. Un taller mecánico con galería de arte y café, dijo Roberto, visualizándolo. El taller de socio. Me gusta. Yo puedo llevar la administración, si me aceptan como socio minoritario. Claro, rieron bajo las estrellas con la ligereza de quienes han soltado un lastre pesado. No sabían exactamente cómo lo harían. No sabían qué comerían mañana, pero sabían que no estarían solos. Y mientras reían, dentro de la habitación, el monitor cardíaco de Lucía seguía marcando el ritmo de la vida fuerte, constante, esperanzador. La música sube de tono, volviéndose cálida y vibrante. Locutor, voz suave y reconfortante en high. Familia. ¿Qué momento? Tú
Eres el capitán ahora. Esa frase encierra tanta libertad. Roberto le regaló un auto. Sí a él, pero en realidad, Manuel le regaló a Roberto algo mucho más valioso, una segunda oportunidad para ser feliz. Han perdido sus empleos, han perdido sus estatus, pero miren sus caras. Nunca habían sido tan ricos como esta noche en ese balcón de hospital. Ya tenemos el equipo formado, el cerebro, las manos, el corazón y el arte. Y por supuesto, el guardián peludo. Pero queremos verlos triunfar, ¿verdad? Queremos saber si ese sueño del taller de socio se hizo realidad o si la vida real los aplastó. Quieren ver el futuro. En la próxima parte, daremos un salto en el tiempo. Prepárense para ver cómo el karma recompensa a los valientes y cómo florece la semilla que plantaron esta noche. Si te emocionó el regalo de Roberto, deja un comentario con un coche y un corazón. Vamos a ver el final feliz que tanto merecen. El tiempo es un escultor paciente. Si le das arcilla y miedo, te construirá una prisión. Pero si le das esperanza y trabajo duro, amigos míos, te construirá un palacio. No uno de esos palacios fríos de mármol donde vivía el antiguo Roberto, sino un palacio donde las puertas siempre están abiertas y el café siempre está caliente. Han pasado 5 años desde aquella noche de confesiones en el balcón del hospital. Y si hoy caminan por la avenida principal del barrio antiguo, verán un edificio que llama la atención de todos. Es una vieja bodega industrial, pero restaurada con colores vivos, murales artísticos y plantas colgantes. En la entrada, un letrero de neón estilo vintage brilla con orgullo en el taller de socio. Arte, café y motores en sí lo lograron. Roberto y Manuel no solo vendieron el lujoso auto alemán, vendieron todo lo que no necesitaban para comprar ese sueño. Y vaya, si valió la pena. Al entrar, lo primero que te golpea es una mezcla de aromas que parece imposible, pero que resulta perfecta. El olor intenso del café recién tostado se mezcla con el olor honesto de la grasa de motor y la pintura al óleo. A la derecha está el reino de Manuel, 3 elevadores hidráulicos ocupados por autos. Pero no son autos de lujo de gente arrogante, son autos de familias, de trabajadores, de vecinos que confían ciegamente en don Manuel, el mejor mecánico de la ciudad. Manuel, con 5 años más en el calendario, pero 10 años menos en el rostro, se mueve entre los autos con su overol azul, ahora bordado con su nombre. Ya no tiene esa tos nerviosa, ni las manos temblorosas. Tararea un bolero, mientras le explica a un joven aprendiz cómo ajustar un carburador con el oído, no con la computadora. Es el maestro, el capitán de su nave. A la izquierda está el dominio de Sofía y Lucía, una galería de arte llena de luz, donde cuadros llenos de color cuentan historias de superación. Y en el centro, una cafetería bulliciosa. Y Roberto, miren allá, detrás de la barra de la caja registradora, ya no lleva trajes italianos de 3 piezas. Lleva unos jeans cómodos, una camisa remangada y un delantal de cuero. Está charlando animadamente con una clienta, riendo a carcajadas. «Claro que sí, doña Marta», dice Roberto, anotando en una tablet. El cambio de aceite va por la casa, porque es su cumpleaños. Pero prométame que probará las galletas de avena que hizo mi hija. El antiguo Roberto habría despedido a alguien por regalar un servicio. El nuevo Roberto entiende que la generosidad es la mejor estrategia de marketing. Pero el verdadero milagro, el que hace que a uno se le llenen los ojos de lágrimas, está en el rincón del arte. Allí, subida en una escalera, pintando un mural de flores gigantes en la pared, está Lucía en efecto de sonido, una risa cristalina de mujer y pinceladas suaves. Está Vivan,
Está radiante. Su cabello, que una vez cayó por la quimio, ahora es una melena larga y brillante, recogida en una coleta desordenada. El tratamiento, pagado con la venta del auto y el amor de su familia elegida, funcionó. La remisión fue total. Lucía no solo venció a la muerte, la usó como lienzo para pintar una vida nueva, y no está sola en la escalera. Abajo, sosteniendo los botes de pintura, hay un niño pequeño, de unos 4 años, con los ojos vivaces de su abuelo Manuel. Más azul, mamá, grita el niño. Más azul será, mi amor, responde Lucía, bajando para darle un beso en la nariz manchada de pintura. Es el pequeño Beto. Le pusieron así en honor a Roberto, el nieto de todos, el niño que corre entre las herramientas y los cuadros, criado por 2 abuelos que se desviven por él. Roberto deja la caja y se acerca a Manuel, que se está limpiando las manos con un trapo. Oye, socio, le dice Roberto, dándole un empujón amistoso. Ese motor suena como un gatito. Es un motor clásico, Roberto, responde Manuel con orgullo. Necesitaba cariño, igual que nosotros. En ese momento, se escucha un ladrido ronco, pero feliz. De la oficina trasera, sale caminando despacio, con la dignidad de un rey anciano. Socio. El perro tiene el hocico completamente blanco. Ahora, camina un poco más lento por la artritis, pero tiene una cama ortopédica de lujo, en la mejor esquina del local, y recibe más caricias al día que cualquier celebridad. Socio se acerca a Roberto y apoya su cabeza en la pierna del exmillonario. Roberto se agacha y lo acaricia detrás de las orejas. ¿Quién es el mejor perro del mundo, Tú eres el jefe aquí, socio. Todo esto es tuyo. La campanita de la puerta suena. Entra un grupo de turistas. Se quedan maravillados con el lugar. ¡Qué sitio tan increíble!, dice uno. ¿Quién es el dueño? Roberto y Manuel se miran. Sonríen. Aquí todos somos dueños, responde Roberto. Y todos somos empleados. Pasen. Bienvenidos a la familia. El negocio prospera. Sí, las cuentas están en verde, pero la verdadera riqueza se ve en las cenas de los domingos, cuando cierran el taller y ponen una mesa larga en medio del local. Comen pizza, hablan de arte, de motores y de la vida. Sofía ha encontrado su pasión gestionando la galería. Lucía es una artista reconocida. Manuel tiene la paz que siempre mereció. Y Roberto recuperó a su hija, ganó un hermano y encontró su alma. A veces, perderlo todo es la única manera de encontrar lo que verdaderamente importa. El taller está lleno de ruido, de vida, de futuro. El pasado oscuro de Damián y la empresa constructora parece una pesadilla lejana de otra vida. Pero, amigos, toda gran historia merece una reflexión final, un momento para detenernos y mirar el camino recorrido. Nos queda una última escena, una escena tranquila, emotiva, que cerrará este círculo de destino. La música se vuelve nostálgica, dulce, preparándose para la despedida. Locutor voz conmovida y suave. Miren eso. Beto, el pequeño nieto, corriendo entre 2 abuelos, que darían la vida por él. ¿Quién iba a decir que aquel viaje en auto bajo la lluvia, lleno de gritos y dolor, nos traería hasta este paraíso? El taller de socio no repara solo coches, repara almas. Roberto vendió su estatus para comprar felicidad, y creo que hizo el negocio del siglo. ¿Ustedes qué opinan? Estamos llegando al final de esta travesía. En la próxima y última parte, haremos una visita al lugar donde todo empezó, y descubriremos el destino final del villano Damián. Porque el karma, amigos, el karma nunca olvida. Preparen sus pañuelos para un cierre lleno de sabiduría. Si te ha gustado ver a Lucía sana y feliz, comparte este video con alguien que necesite esperanza. Nos vemos
en el gran final. La vida es una rueda de la fortuna, mis queridos amigos. A veces estás arriba, mirando a todos, como si fueran hormiga, y al siguiente giro, estás abajo, aprendiendo lo que realmente significa sostener el peso del mundo. Pero lo hermoso de esa rueda no es subir o bajar. Lo hermoso es tener a alguien sentado a tu lado, que no se baja cuando el viaje se pone difícil. Han pasado 7 años desde aquella noche lluviosa, en la que un auto de lujo se convirtió en una ambulancia improvisada. Es domingo por la tarde. El sol se está poniendo sobre la ciudad, tiñendo los rascacielos de un naranja quemado. Roberto y Manuel están sentados en el techo plano del taller de socio, en unas sillas de jardín viejas, pero cómodas, mirando el horizonte. Desde ahí arriba, se puede ver a lo lejos el edificio corporativo de cristal, donde Roberto solía reinar. Se ve frío, distante, una torre de marfil que ya no le provoca nostalgia, sino alivio. ¿Te acuerdas, Manuel?, dice Roberto, tomando un sorbo de su cerveza. ¿Te acuerdas de cómo me importaba más llegar a esa cena con los inversores que saber tu nombre? Manuel sonríe, ajustándose la gorra. Las canas ya han conquistado todo su cabello, pero sus ojos tienen una chispa de juventud eterna. Me acuerdo, Roberto. Eras un dolor de cabeza, pero tenías buen corazón, solo que estaba un poco oxidado. Nada que un buen mecánico no pudiera arreglar. Ambos ríen. Una risa fácil, de hermanos que han compartido trinchera. A sus pies descansa socio. El viejo perro ya casi no se levanta. Sus días de perseguir coches y morder a guardias malvados quedaron atrás. Ahora duerme al sol, disfrutando del retiro dorado que se ganó a pulso. Roberto baja la mano y le acaricia el lomo huesudo. Socio suspira, un sonido largo de satisfacción absoluta. Por cierto, dice Manuel, poniéndose un poco más serio, vi las noticias esta mañana. ¿Supiste lo de Damián? El nombre del villano flota en el aire por un segundo, pero ya no tiene peso, ya no asusta. Roberto asiente lentamente. Lo supe. Fraude fiscal, malversación de fondos y abandono de sus socios. Perdió la empresa, perdió sus casas, y lo peor de todo, dicen que nadie fue a visitarlo al juzgado, ni su esposa, ni sus amigos, ni sus abogados. La justicia divina, amigos, a veces tarda, pero siempre llega con la factura completa. Damián, el hombre que quiso echar a una niña con cáncer a la calle, porque no era rentable, terminó sus días en la bancarrota moral y financiera más absoluta. Murió socialmente, solo, devorado por la misma ambición que él creía que era su virtud. Pobre diablo, murmura Manuel, sin rencor, porque la gente feliz no tiene tiempo para odiar. Ojalá encuentre paz algún día. De repente, la puerta de la terraza se abre. Sube el pequeño Beto, que ya tiene 6 años, corriendo con un avión de juguete en la mano. Detrás vienen Sofía y Lucía, cargando una bandeja con pastel de chocolate. Abuelos, grita el niño. Mamá, dice, que bajen. ¿Qué va a empezar? La película. Roberto mira a su nieto postizo, mira a su hija Sofía, que ahora dirige 3 galerías en la ciudad y se ha casado con un buen hombre. Mira a Lucía, sana, fuerte, viviendo la vida que casi le arrebataron. Roberto se levanta, sintiendo un crujido en las rodillas, pero sintiéndose más fuerte que nunca. Mira a Manuel. ¿Sabes, Manuel?, dice Roberto, con la voz quebrada por la emoción. Damián me quitó mis millones, me quitó mi estatus. Pero tú me diste la herencia más grande que un hombre puede tener. Manuel lo mira, confundido. Pero si yo no tengo nada. Roberto, en el taller es de todos. Me diste esto. Roberto señala al grupo, que ríe y come pastel. Me diste una familia. Me enseñaste que el precio del silencio
No vale nada comparado con el valor de una palabra amable. Yo era un mendigo en un traje de $3,000, Manuel. Y tú me hiciste rico. Los dos hombres se abrazan. Un abrazo fuerte, de esos que reacomodan las piezas rotas del alma. Socio levanta la cabeza, da un ladrido suave y vuelve a dormir. Su trabajo aquí ha terminado. La manada está a salvo. La cámara se aleja lentamente, mostrando la escena desde el cielo. Un grupo de personas en una azotea, iluminados por las luces de una guirnalda barata, riendo, amando, viviendo, mientras al fondo, la ciudad sigue su carrera frenética por el dinero, ignorando que el verdadero tesoro estaba ahí, en un taller mecánico, lleno de grasa y de amor. La música sube de tono, vibrante, inspiradora, directa al corazón. Locutor, voz cálida, profunda y directa al oyente. Mis queridos amigos de Crónicas del Destino, la historia de Roberto y Manuel nos deja una lección que ojalá nunca olviden. No eres lo que tienes en el banco, eres lo que das, eres a quien ayudas, eres las lágrimas que secas y las sonrisas que provocas. Roberto creía que era el dueño del mundo, porque tenía un chofer, pero descubrió que el verdadero líder es aquel que sabe servir. Y Manuel nos enseñó que la dignidad no se negocia, y que el amor de un padre puede mover montañas y millonarios. Hoy te pregunto a ti, que me escuchas, si tu vida fuera un auto, ¿quién lleva el volante? ¿Tu ego o tu corazón? ¿Estás conduciendo hacia la soledad como Damián? ¿O estás dispuesto a detenerte y recoger a quien lo necesita? Como Roberto, nunca es tarde para cambiar de ruta. Nunca es tarde para bajar la ventana y mirar a quien tienes al lado. Si esta historia te ha tocado el alma, si has llorado y reído con nosotros, te pido un último favor. Suscríbete a este canal y comparte este video. Ayúdanos a que este mensaje de bondad llegue a cada rincón del mundo. Gracias por ser parte de nuestra familia. Gracias por escuchar. Soy su amigo narrador. Y recuerden, a veces, perderlo todo es la única manera de ganarlo todo. Hasta la próxima historia. Que Dios los bendiga.